Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Mario, por la introducción y agradecer a los organizadores y, por supuesto, a la Asociación Española de Urología la invitación. Bueno, creo que sobran las palabras para contextualizar el escenario en el que nos vamos a mover, porque ya Mario lo ha explicado brillantemente. Simplemente decir que es un escenario que es poco frecuente. El cáncer de próstata de alto riesgo representa solo una quinta parte de los cánceres de próstata localizados, pero realmente es responsable de casi el 75% de la mortalidad cáncer específica a 10 años. Sabemos que en este perfil de pacientes el tratamiento local, bien con radioterapia o bien con cirugía, es la piedra angular, sin que ninguna de las alternativas haya demostrado una superioridad frente a otra. Sin embargo, también sabemos que a pesar de estos tratamientos locales, hay un porcentaje importante de pacientes que van a tener tasas de una recidiva bioquímica, enfermedad metastática y que acabarán muriendo por cáncer de próstata. Por lo tanto, parece que nos resulta trivial el que planteemos una intensificación terapéutica en este perfil de pacientes. Cuando nos planteamos añadir un tratamiento sistémico a un tratamiento local, creo que nos tenemos que plantear en primer lugar en qué momento vamos a dar ese tratamiento y cuáles son los objetivos que pretendemos conseguir. Podemos darlo de manera neoadyuvante antes del tratamiento propuesto con el fin de hacer resecables tumores que a priori pueden ser irresecables y de controlar enfermedad micrometastática. Y también podemos darlo de manera adyuvante con el fin de retrasar progresiones y recurrencias y de mejorar el control local de la enfermedad en aquellos pacientes con enfermedad localmente avanzada, como pueden ser los pacientes que tengan enfermedad ganglionar. Pero bueno, metidos en el lío, ¿qué evidencias tenemos acerca del tratamiento sistémico en torno a la prostatectomía radical en el cáncer de próstata de alto riesgo? Bien, uno de los tratamientos testados en un escenario de neoadjuvancia ha sido la combinación de terapia de privación androgénica más docetaxel previo a la intervención quirúrgica y se ha comparado con un tratamiento en monoterapia con prostatectomía radical. Bueno, ensayo clínico que es básicamente negativo porque no cumple con su endpoint primario, que es la supervivencia libre de recidiva bioquímica a 3 años. Sin embargo, sí que parece que el tratamiento combinado previo a la prostatectomía radical aporta un beneficio en supervivencia libre de enfermedad. Sin embargo, esto es a costa de una importante toxicidad, grado 3 y grado 4. Por lo tanto, ensayo básicamente negativo. ¿Qué sabemos de la neoadjuvancia ya no con quimio, sino con terapias hormonales? Pues tenemos varios ensayos clínicos fase 2 que se han publicado. Este primero, en el que se compara ADT más abiraterona versus una combinación de ADT más abiraterona más cabazitaxel, realmente aporta unas tasas muy importantes de respuestas patológicas completas, en torno a un 44%, pero no existen diferencias entre los dos brazos de estudio. El estudio Arneo, en el que combina un antagonista de la LHRH con la palutamida, frente al tratamiento en monoterapia con antagonistas, siempre previo a la intervención quirúrgica, ha demostrado unas tasas importantes de enfermedad mínima residual a favor del brazo de combinación con los nuevos antiandrógenos, pero bueno, es un ensayo fase 2 con un endpoint realmente poco robusto. Y por último, también tenemos ensayos clínicos fase 2, donde se testa el tratamiento neoadyuvante con abiraterona o con enzalutamida en combinación con terapia de privación androgénica, con unos datos realmente bastante prometedores. Una supervivencia libre de recidiva bioquímica a 3 años en torno a un 60% y de supervivencia libre de enfermedad a 5 años en torno al 90%. Por lo tanto, parece que tiene sentido el que al menos nos planteemos esta opción en ensayos clínicos fase 3. ¿Qué sabemos de la adyuvancia con terapia sistémica y la prostatectomía radical? La duda siempre ha estado en qué pacientes realmente necesitan de una adyuvancia con alguna terapia sistémica y clásicamente se ha utilizado los factores de riesgo de mal pronóstico, fundamentalmente factores de riesgo patológicos como el ISUB, un estadio patológico mayor a 3, márgenes positivos o la enfermedad ganglionar positiva. En cuanto al uso de docetaxel de forma adyuvante después de la prostatectomía radical frente
a no hacer nada, sino simplemente observar. No parece que exista ningún beneficio, al menos en supervivencia libre de recidiva bioquímica, de dar un tratamiento adyuvante con docetaxel. Y cuando comparamos añadir docetaxel postquirúrgico en esos pacientes de mal pronóstico y lo comparamos con un brazo activo como es la terapia de privación androgénica, estos dos ensayos clínicos también son ensayos negativos, bien porque el TAX 3501 en el que se evalúa la combinación de TDA más docetaxel no se tuvo que cerrar prematuramente por un bajo reclutamiento, como el ensayo clínico de mitosantrone más terapia de privación androgénica en el que no existía ningún beneficio en supervivencia global. Por lo tanto, no existe ningún beneficio de añadir docetaxel en un escenario de adyuvancia tras una prostatectomía radical. ¿Existe evidencia de adyuvancias con tratamientos hormonales? Bueno, pues en el paciente que tiene enfermedad ganglionar negativa, el beneficio realmente es incierto. Sí que hay 3 ensayos clínicos en el cual la adyuvancia con bicalutamida 150 en pacientes con estadios clínicos, estadios patológicos T3, T4, pueden beneficiarse de una mejor supervivencia libre de enfermedad. Sin embargo, no existe ningún beneficio, no han demostrado un beneficio en supervivencia global. Por tanto, las guías clínicas no lo recomiendan en este perfil de pacientes. Diferentes escenarios, el paciente con enfermedad ganglionar positiva, en el cual sí que tenemos varios ensayos clínicos, en el cual, donde la terapia de privación androgénica ha demostrado un beneficio en supervivencia global y supervivencia cáncer específica. Sin embargo, no sabemos a día de hoy quién es el paciente que realmente se beneficia de una terapia de privación androgénica adyuvante. Parece que el número de ganglios positivos y el PSA nadir postquirúrgico pueden ser criterios a tener en cuenta a la hora de la selección terapéutica. El futuro, en cuanto a la terapia sistémica y la prostatectomía radical, ensayos clínicos como el PROTEU, en el cual se evalúa la combinación de apalutamida más terapia de privación androgénica en un escenario de neoadyuvancia y adyuvancia tras prostatectomía radical. Por tanto, en resumen, terapia sistémica y prostatectomía radical, no hay evidencia de que la neoadyuvancia aporta algún beneficio ni con hormonas ni con quimioterapia. El tratamiento adyuvante en pacientes N0 no debería de ser prescrito y sí que debería de ser prescrito en un determinado subgrupo de pacientes con enfermedad ganglionar positiva. ¿Qué sabemos del tratamiento sistémico y la radioterapia? Bueno, tradicionalmente el tratamiento de radioterapia en cáncer de próstata de alto riesgo ha ido de la mano de un mínimo de 18 meses de terapia de privación androgénica y más recientemente se ha probado el uso de abiraterona. ¿Existe alguna evidencia de combinación de quimio con radioterapia? Bueno, pues varios ensayos clínicos han tratado de dar respuesta a esta cuestión, tanto en neoadyuvancia como en adyuvancia, sin que se haya demostrado un claro impacto beneficioso de la combinación con quimio en endpoints sólidos como supervivencia global. En marcha tenemos ensayos clínicos con quimioterapia en este escenario. Es el PIS-2 en el que se evalúa la combinación de cabazitaxel más radioterapia más terapia de privación androgénica y la radioterapia en 2 formas, radioterapia al lecho prostático, bueno, al tumor primario o radioterapia pélvica. ¿Qué hay publicado en cuanto a la combinación de radioterapia y tratamientos hormonales? Bueno, fundamentalmente y lo más importante son los ensayos clínicos derivados de la plataforma STAMPEDE, en el cual en pacientes no metastáticos y no metastáticos por técnicas de imagen convencional, en los cuales cerca del 90% habían recibido tratamiento radioterápico al tumor primario, se evalúa la combinación de terapia de privación androgénica más abiraterona más menos enzalutamida versus el tratamiento con terapia de privación androgénica. En pacientes con enfermedad sincrónica, es decir, enfermedad de diagnóstico de nuevo, bien con enfermedad ganglionar positiva o con enfermedad ganglionar negativa, pero con criterios clínico-patológicos de mal pronóstico, o en pacientes con enfermedad metacrónica, es decir, residuos bioquímicas, aunque este subgrupo realmente es claramente minoritario.
La combinación de terapia de privación androgénica más abiraterona más menos enzalutamida retrasa la aparición de enfermedad metastática con un beneficio en supervivencia libre de metástasis de un 47% y claramente tiene un impacto positivo en supervivencia global. Por eso la adición de abiraterona al tratamiento con radioterapia y terapia de privación androgénica es a día de hoy el gold estándar en aquellos pacientes que tengan enfermedad ganglionar o sin enfermedad ganglionar clínica, pero con factores clínico-patológicos de mal pronóstico. Y ensayos clínicos en marcha, con diseño similar al del STAMPEDE, como el ENSARRAD, en el cual se testa la combinación de terapia de privación androgénica más enzalutamida más radioterapia, o el ensayo ATLAS, en el cual la combinación es apalutamida más terapia de privación androgénica más radioterapia, de forma neoadyuvante, concurrente o adyuvante a la radioterapia, o el estudio Primordium, donde también se testa la combinación con apalutamida, pero en pacientes seleccionados en base a técnicas de imagen de nueva generación, como es el PET-PSMA. Por lo tanto, en cuanto a la terapia sistémica y la radioterapia, la quimioterapia de manera neoadyuvante o adyuvante no está recomendada, y la adyuvancia con abiraterona sí que se debería de ofertar en todos aquellos pacientes con enfermedad ganglionar positiva o N0, pero con factores adversos clínico-patológicos. Y por último, hacer mención a un paciente, a un perfil de paciente realmente interesante, que es el paciente que sufre de una recidiva bioquímica después de terapias locales. Y es que sabemos que hasta un 50% de los pacientes, bien radiados o bien operados, van a acabar desarrollando a 10 años una recidiva bioquímica. Y clásicamente el tratamiento con terapia de privación androgénica ha sido el tratamiento gold estándar para estos pacientes no metastáticos con enfermedad recurrente. Del ensayo clínico de abiraterona, como decíamos, había un subgrupo de pacientes incluidos. Sin embargo, los resultados de este ensayo clínico no son extrapolables a esta población porque solo representan un 3%. Sin embargo, este año se han presentado dos ensayos clínicos. En primer lugar, el ensayo PRESTO, en el cual es un ensayo fase 3 randomizado en pacientes que han sido prostatectomizados y que experimentan una recidiva bioquímica. Se aleatorizan a 3 brazos. Un brazo recibe TDA, un brazo recibe TDA más apalutamida y otro brazo TDA más apalutamida más abiraterona. El endpoint primario realmente ha sido bastante cuestionado, que es la supervivencia libre de progresión de PSA. Bien, el ensayo clínico en sus dos brazos experimentales ha sido claramente positivo, tanto la combinación de TDA más apalutamida como la combinación de TDA más apalutamida más ABI retrasan de una manera sólida la progresión de PSA. Sin embargo, existen, como hemos dicho antes, dudas realmente de la robustez de este endpoint primario y de la relevancia clínica que pueda tener esto. Y el otro ensayo clínico presentado este año es el ensayo clínico EMBARK, ensayo clínico fase 3, en pacientes con residuo bioquímica tras prostatectomía radical o tras radioterapia, en el cual se aleatorizan a recibir un brazo recibe el tratamiento estándar, que es la terapia de privación androgénica más placebo, otro brazo recibe terapia de privación más enzalutamida y otro brazo recibe enzalutamida en monoterapia. Durante 9 meses se alcanza una DIR menor a 0.2, el tratamiento se para, si no, se continúa. Más del 50% de los pacientes incluidos en el ensayo clínico EMBARK eran pacientes que habían recibido radioterapia más intervención quirúrgica más radioterapia, y EMBARK es un ensayo clínico claramente positivo, con un retraso en supervivencia libre, un retraso en la aparición de enfermedad metastática, con un beneficio en 68% en supervivencia libre de enfermedad metastática frente a la terapia de privación androgénica en monoterapia. También retrasa de manera estadísticamente significativa la progresión de PSA, y a día de hoy todavía no tenemos datos de supervivencia global porque son datos inmaduros con solo un tercio de los eventos planificados. Quizás lo más interesante es que es el primer ensayo de fase 3 que demuestra que el tratamiento con un nuevo inhibidor del receptor de andrógeno en monoterapia es superior al tratamiento con terapia de privación androgénica. Realmente yo creo que estos son datos a tener en cuenta.
Otros ensayos clínicos que en este escenario nos vienen de la mano de otros inhibidores del receptor de andrógeno, como darolutamida, con un diseño similar al del ensayo clínico EMBARK. Y por último, simplemente hacer mención que no solo hablamos de quimio ni hablamos de hormonas, sino que también nos vienen inhibidores de PARP. Este es un ensayo clínico fase 2 en pacientes que experimentan una recidiva bioquímica después de prostatectomía, donde los pacientes se incluyeron sin criterio de selección por biomarcador. Sin embargo, en todos los pacientes incluidos se realiza un análisis molecular. El endpoint primario es la respuesta superior al 50% de PSA, y lo interesante es que se ve que los pacientes respondedores son aquellos pacientes que tienen mutaciones en genes reparadores del DNA implicados en el mecanismo de recombinación homóloga, fundamentalmente BRCA y ATM. Por lo tanto, los inhibidores de PARP también pueden en monoterapia tener un posible papel en este perfil de pacientes. Por tanto, y con toda esta cantidad de ensayos clínicos, simplemente decir que se nos abre un desafiante y un apasionante cambio de paradigma terapéutico en el cáncer de próstata localizado de alto riesgo. Muchas gracias.